Regreso al origen. Por Walter Rering. Antes de haber encarnado en este plano material, vivíamos en un plano infinito. Éramos energías que fluían sin ningún conocimiento ni contenido negativo. Jugábamos con nuestros hermanos a crear y descrear con nuestra voluntad y la imaginación. Creábamos bajo la atenta mirada del Padre. Todo lo que hacíamos no era nada comparado con lo que creaba nuestro Padre Fuente. Pero todo sucedía solo ahí, en lo que muchos llaman el Edén. Era el jardín infinito en el que vivíamos. Nada podría hacernos daño. Nada salía o entraba si no era por decisión del Padre. Todo era examinado por su conciencia y sabiduría infinita. Jugábamos con todo lo que creábamos pero no lo podíamos sentir. Creábamos el fuego más bello pero no se sentía el calor. Creábamos las cascadas más maravillosas pero el agua no mojaba. Era todo energía. Podíamos crear todo lo que se nos ocurría en la mente pero no lo podíamos sentir. El Padre, al percibir esa pequeña vibración que nos desconcertaba, de inmediato comprendió lo que nos sucedía. Como él había observado todo el tiempo nuestro desarrollo y veía que nuestra capacidad de crear ya era muy buena, prácticamente perfecta. Así que nos preguntó si queríamos seguir jugando y practicando con nuestras capacidades de creación, o deseábamos comenzar a crear de forma independiente y directa. Muchos decidimos comenzar la experiencia y para ello fue necesario comenzar desde el principio. Como ya conocíamos la divinidad de lo infinito, era hora de conocer la dualidad de lo finito. Así que debíamos descender al plano material. Para ello necesitábamos un cuerpo físico. Para crear nuestro cuerpo físico tuvimos que invertir primero al espíritu, cambiando así su forma de expansión a compactación, formando así la primera esfera. Esta esfera contenía al espíritu en su interior en forma de energía eterna e infinita, que debía nacer dormido para experimentar más tarde un despertar en el momento que la conciencia adquiriera las experiencias suficientes para recordar su origen divino y poder manejar la materia con sabiduría y conciencia. Todo esto lo sabíamos desde antes de descender. Éramos conscientes de que después de crear la esfera de conciencia, con el espíritu eterno dentro, deberíamos experimentar algo que se llama nacimiento, que sería nuestra entrada física al mundo material. Pero antes de nacer era necesario crear los cuerpos, uno etérico y otro físico, los cuales íbamos a utilizar. Fue así que, como la intención era entrar en un mundo de dos polos, entonces fue necesario unir ambos polos, quedando así atrapado un microcosmos en el interior de lo que se conoce como vesícula Piscis. Es decir, una pequeña y diminuta cantidad de energía cósmica que nos permitiría dar alojamiento a la esfera de la conciencia en su interior, y que dicha energía era lo que daría origen a la creación de la conciencia, que se acababa de engendrar de una forma etérica, preparándose así para comenzar a crear el cuerpo físico. Es así que para adentrarnos a este plano material, primeramente creamos nuestro propio cuerpo etérico, con una esfera de conciencia, el espíritu y la energía del cosmos. Al poseer esta tríada, ya solo era cuestión de que dos conciencias hermanas, que habían descendido antes que nosotros, ya se hayan conocido, generando así el proceso de la fecundación, en el que inmediatamente se alojaría la tríada del cuerpo etérico, dando origen al nacimiento físico de la nueva conciencia humana. Pero no todo fue como lo imaginamos. La materia era totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados. La materia era muy densa, y tanta densidad hacía que fuese prácticamente imposible vibrar como lo hacíamos antes. Así que, poco a poco nos fuimos perdiendo en este plano material. Vinimos a un planeta que refleja la belleza divina del Padre, pero nos encontramos con un mundo de caos, totalmente diferente en todos los sentidos a comparación con el plano del que proveníamos. Pero algo estaba causando este caos.
En este plano, algo hacía que las energías vibraran en muy bajas frecuencias, tanto como para que la energía se manifestase en forma de materia densa. No podíamos entender lo que realmente pasaba. Y terminamos experimentando un sinfín de vidas a través de reencarnación en reencarnación. Y fue así que poco a poco la materia se adueñó de nosotros. Pero el Padre sabía perfectamente lo que nos pasaba y para ayudarnos un poco, decidió enviar a nuestros hermanos mayores. Hermanos que ya habían descendido en su momento y lograron ascender de vuelta. Ellos ya poseían una mayor experiencia. Así que solo se presentaron en nuestras vidas humanas. Nos dieron palabras y ejemplos a través de sus actos, para que despertáramos un poco más. Ellos sabían que no se podía interceder de forma directa en la evolución de los microcosmos. Así que nos tuvieron mucha paciencia. Pero, una vez que conseguían sembrar la semilla de la duda en la conciencia, ellos ya podían trascender de vuelta sin ningún inconveniente. Puesto que con este pequeño brote de duda, con respecto a la realidad en la que estábamos viviendo, comenzaríamos a despertar y a darnos cuenta que vivíamos en una creación de pura confusión, creada por nosotros. Recordamos que en el Edén estábamos acostumbrados a crear realidades y jugar en ellas, pero esas realidades no las podíamos sentir de forma física porque éramos pura energía en ese plano. Pero aquí sí podíamos sentir el dolor, la tristeza, la amargura y un sinfín de cosas que no sabíamos que existía, y todo esto se debió a que éramos codependientes mentales de la creación de la conciencia colectiva. Todos los que descendían desde su nacimiento físico comenzaban a crear sus propias realidades mezclándolas con las realidades de todos los que ya estaban aquí. Nadie se hacía responsable de la realidad que creaba y siempre echaban la culpa al otro. Nos olvidamos que allá en el Edén del Padre, si algo estaba mal, el Padre de inmediato con su sabiduría lo corregía. Pero aquí nosotros mismos lo tendríamos que hacer. Pero muchos, al no ser corregidos por el Padre Fuente, simplemente dejaron que sus creaciones imperfectas fluyeran y afectarán a todas las creaciones de los demás, generando así este caos que encontramos en el planeta. Algunos lo llaman el demiurgo, otros Satanás, otros demonio. Pero pocos son los que realmente saben la verdad del origen del mal. Al comenzar a despertar, nos dimos cuenta que aunque el cuerpo físico nació y tenía incorporada la tríada tal cual se planeó, pero sin embargo nunca desarrollamos la conciencia que daría la libertad al espíritu, para que éste nos llevara de vuelta a casa. No pudimos crear casi nada de forma independiente, solo el cuerpo que íbamos a usar una y otra vez porque fue lo único y lo último que habíamos creado bajo la supervisión del Padre antes de entrar al plano físico. Y al salir de esa supervisión ya estábamos dentro de la creación de otro creador. Un ser que se fue formando gracias a nuestros errores y que se aprovecha del reseteo mental del espíritu para aprisionar a la conciencia, evitando que el espíritu despierte y se vuelva independiente y se marche del plano material. Este ser, por llamarlo así, nos encaminó a una realidad ya creada. Modificó la conciencia, haciendo creer al nuevo ser humano que lo que debe desarrollar no es la conciencia, sino que el alma, para que así el ser humano se olvidase del espíritu y quedara atrapado por toda la eternidad en su propia creación. Por ese motivo comenzamos a crear de manera inconsciente, insumidos en la ignorancia y el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Creábamos bajo miedos, estrés, ira y un sinfín de malos sentimientos. Y todo eso hacía que la materia se volviera cada vez más densa. Y nosotros, cada vez más esclavos en ella. Existía un ser dueño de la materia, que era el responsable de la energía densa, y que tenía un mundo creado en el planeta que pertenece a nuestro Padre. Este ser creó un mundo de caos, mezclando todas las esferas de conciencia de los hermanos que descendían a la Tierra, generando el mundo de confusión que hoy conocemos. Este mundo
No es más que el efecto de una creación que nunca alcanzó el grado de conciencia requerido para ejercer el poder de la creación divina. Es por ello que dicha creación no puede trascender de lo material y por lo tanto este creador necesita de las esferas de conciencia dormidas para poder sostener su mundo, o de lo contrario este terminaría desapareciendo junto con él. Esto no debió de suceder así. Porque vinimos para aprender de forma individual en base de experiencias de vida. Con estas experiencias podríamos comprender cómo se siente el calor del fuego que creábamos. O cómo se siente mojado el agua, los olores, los sabores y muchos otros que no sentíamos en el Edén del Padre. Para comprender los efectos que causa una creación teníamos que nacer en ella y experimentar. Pero terminamos viviendo en un mundo de creencias, estancados, sin poder evolucionar. Por el simple hecho de que preferimos creer en las historias que otros nos cuentan por miedo a averiguar por nosotros mismos los efectos de lo que creábamos. Y nos quedamos añorando aquel Edén del Padre allá donde todo era diferente. Todo era amor. En cambio en este mundo creado por un Dios imperfecto, producto de las creencias colectivas, en un planeta perfecto, donde todo es denso, no podíamos sentir el amor como haya en el Edén. Pero poco a poco fuimos abriendo los ojos. Y empezamos a entender que todo esto fue necesario para comprender la imperfección. Ya que provenimos de un infinito perfecto. Todo fue parte del aprendizaje. Lo que no sabíamos es que el Padre Fuente nos había dejado un regalo. Que a medida que fuéramos avanzando en conciencia comenzaríamos a sentir nuevamente la vibración del amor. Pero al revés. Antes, nosotros nos sentimos amados por el Padre y solo amábamos al Padre y sus creaciones, incluyéndonos, y nunca le dimos importancia a nuestras creaciones, solo jugábamos con ellas. Pero aquí podíamos comenzar a amar nosotros, a nuestro entorno, a los animales, a las plantas, a los árboles, a nuestros hermanos, e incluso al demiurgo y todas sus creaciones que no eran más que estructuras y sectoides y un montón de combinaciones genéticas que dieron como resultado final aberraciones y parásitos energéticos. Una vez que pudimos sentir amor y comprensión por lo imperfecto, entendimos que no podíamos fracasar en nuestro proceso de la creación. El Padre nos envió a crear. Y para ello fue necesario vivir en la creación, desarrollarnos con la creación y trascender con la creación. Estábamos cometiendo el mismo error que el demiurgo a la hora de crear. Al dejar que yo que vinimos a crear naciera, creciera y muriera, no evolucionábamos con la creación. Y ese fue nuestro error. El Padre Fuente nos envió a crear en el planeta para que pudiéramos sentir nuestras creaciones. Y aprendiéramos a corregir lo que hacíamos mal. No entendíamos que no debíamos dejar morir a nuestra creación, que es el cuerpo. Teníamos que convertirlo en espíritu y llevarlo de regreso junto al Padre para entregarle el microcosmos que se encontraba en él para que lo analizara. Porque solo cuando se alcanzara la capacidad, la creación perfecta, podíamos empezar a co-crear con él. Y para alcanzar ese nivel de creación es necesario comprenderlo que estábamos creando. Para no crear un mundo aberrante como el que llamamos creación del demiurgo. Que en realidad, por no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos, preferimos crear a este personaje y atribuirle todo nuestro poder para así decir que fue decisión de él y desligarnos de responsabilidades. Esto fue la salida que muchos encontraron a la solución de corregir las malas creaciones. En el Edén el Padre lo corregía como aquí él no intercedía por el simple hecho de que teníamos que aprender por nosotros mismos a corregir nuestros fallos. Por eso vinimos al planeta Tierra. Porque en la materia nada es eterno, por lo tanto, por más que no corrigiéramos el fallo, estos nunca podría salir del plano material. Todo lo creado en el planeta se queda en el planeta, solo se lleva lo que se trajo y las experiencias de la esfera de conciencia. Pero al no hacernos cargo de nuestra propia creación, y el caos que se generaba en nuestro entorno, no era más que el reflejo
del caos que había en el microcosmos que habíamos capturado en el inicio de la creación. Habíamos creado un cuerpo etérico. Y lo recubrimos con un cuerpo denso. Que debíamos de convertir en un cuerpo espiritual. Y fue cuando esta última malla de ilusión cayó, que nos dimos cuenta que ya no volveríamos nunca al Edén que conocíamos. Ya no pertenecíamos a ese jardín. Al menos como nosotros nos imaginábamos. El Padre en su última lección de sabiduría infinita nos había entregado un regalo sin que nos diéramos cuenta de ello. Aquel microcosmos que nos dejó atrapar en el principio de la creación de nuestro cuerpo físico. Y al convertir nuestro cuerpo físico en cuerpo espiritual independiente y autónomo, libre de ligaduras al macrocosmos en el que vivíamos, que es conocido como mundo actual o matrix holográfica. Al liberarnos de ella nos convertimos en creadores de un universo igual al de nuestro Padre Fuente. Por lo tanto ya no podíamos volver al antiguo Edén. Por el simple hecho que el Edén ahora ya éramos nosotros en forma de cuerpo. Nuestra conciencia desarrollada, ya conociendo lo finito y lo infinito, que descendió al inframundo de la materia y volvió a ascender junto al Padre Fuente, aprendiendo de las experiencias y logrando escapar de las trampas de las creencias. Logrando esta independencia era la señal de que estábamos ya preparados para co-crear con el Padre. Y así concluir nuestro regreso al origen. Desarrollando nuestro pequeño microcosmos que era el Edén en nosotros. Pasamos a ser mente creadora con sabiduría infinita y una conciencia desarrollada con comprensión de lo finito y lo infinito, y así ya podíamos sentir amor por nuestra creación observando a las energías jugar en nuestro cuerpo espiritual de luz infinita, el cual era custodiado por la conciencia dotada de experiencias. Comprendimos muy bien la lección de que somos responsables de la estabilidad o del caos que se pueda generar en un mundo si descuidamos lo que se crea o descrea por medio de nuestra energía mientras la misma juega en su eterno Edén. Si te gustó dale clic y sabré que te sirvió la información. Gracias y un abrazo.